Dicen que todos tenemos demonios, pero algunos los invocan a propósito. Y eso fue exactamente lo que hicieron Marco y Orlando, dos hombres con pasados rotos que se cruzaron una noche en el lugar menos esperado, el mismísimo borde entre la vida y el infierno. Marco es un ex soldado, de esos que han visto demasiado, que hablan poco y beben mucho. Arrastra culpas que no puede borrar y una soledad que se siente incluso cuando hay ruido. Una noche cualquiera, mientras intenta ahogar los recuerdos con alcohol barato, recibe una llamada que lo saca de su miseria. Un trabajo rápido, bien pagado y con una condición. No hagas preguntas, solo cumple. En el otro extremo está Orlando, un tipo enigmático, de sonrisa fácil y mirada imposible de leer. Dice trabajar en seguridad privada, pero todos saben que su trabajo real está mucho más cerca del crimen que de la ley. Cuando Marco lo conoce, algo en su interior se tensa. No sabe si confiar o correr. Y es que Orlando tiene esa forma de mirarte que parece prometer salvación o condena. Los dos aceptan un encargo, transportar un paquete misterioso a una mansión abandonada antes del amanecer. Nada más. Pero en cuanto entran en ese lugar, todo se tuerce. El aire se vuelve pesado, las sombras se mueven donde no deberían, y las paredes parecen susurrar sus nombres. Orlando, entre risas nerviosas, intenta quitarle hierro al asunto, pero Marco siente algo, como si ese sitio supiera exactamente lo que esconden. Y en medio de ese silencio espeso, el reloj marca la medianoche. Lo que ninguno de los dos imagina es que esa misión no los llevará a ganar dinero, sino a enfrentarse con lo más oscuro de sí mismos, porque los demonios que los esperan ahí no están afuera, están dentro. Si te gustan las historias donde el amor y el miedo se mezclan hasta confundirse, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que está a punto de pasar entre Marco y Orlando no es solo un pacto con el mal, es algo que ni ellos van a poder controlar. La mansión parece viva. Cada paso que dan Marco y Orlando hace que el suelo cruja como si respirara. El aire está cargado, las luces parpadean, y hay un olor a hierro, a humedad y a algo más. Pero Orlando sigue como si nada. «Tranquilo, soldado», le dice sonriendo, «los fantasmas no existen». Y Marco responde sin levantar la vista, «No hasta que los ves». Se separan para explorar. Marco sube las escaleras, Orlando revisa el sótano. Las paredes están llenas de símbolos extraños, grabados antiguos, cruces invertidas y dibujos de ojos que parecen seguirlos. Y entre las sombras, algo empieza a moverse. Cuando se reencuentran, los dos traen la misma expresión, miedo. Y un detalle que los hiela, el paquete que debían entregar ya no está donde lo dejaron. Nadie más entró, nadie más salió, solo están ellos, y sin embargo, algo se los arrebató. A partir de ese momento, la tensión entre ellos se vuelve eléctrica. No solo por el peligro, sino por algo más. Esa conexión invisible, esa energía que los une, aunque intenten disimularlo. Marco, con su rigidez de exmilitar, intenta mantener la distancia, pero Orlando lo provoca, lo empuja al límite. Le lanza frases con una mezcla de sarcasmo y deseo. ¿Sabes qué pasa cuando miras demasiado al abismo, Marco? Que a veces el abismo también te mira a ti. Y el abismo, en este caso, tiene los ojos de Orlando. Entre gritos lejanos y luces que parpadean, encuentran una sala con un altar cubierto de velas negras. Encima, un viejo diario lleno de nombres tachados, y entre ellos, los suyos. Marco abre el libro con las manos temblorosas. Esto es imposible. Orlando lo toma del brazo. Nada es imposible cuando tú eres parte del sacrificio. El reloj marca las 3 de la madrugada. Y en ese instante, la puerta principal se cierra sola. Los demonios, los reales o los que llevan dentro, acaban de despertarse. A las 3 en punto, las velas del altar se apagan de golpe.
La oscuridad los traga por completo y el aire se vuelve tan denso que apenas pueden respirar. Marco intenta usar su linterna, pero esta parpadea y muere al instante. El silencio es absoluto, hasta que escuchan una voz. No proviene de ninguna parte y al mismo tiempo de todas. Susurra sus nombres uno por uno, como si los conociera desde siempre. Marco da un paso atrás. Orlando, en cambio, sonríe. ¿Lo oyes?, dice en voz baja. Creo que ya empezaron a jugar. De pronto, una figura aparece entre las sombras, el reflejo distorsionado de ambos, como si el espejo del infierno se hubiera abierto. Marco ve su propio rostro cubierto de sangre. Orlando se ve a sí mismo riendo con una sonrisa que no es suya. Y lo entienden. Lo que sea que habita ahí está usando sus culpas para atraparlos. Los recuerdos regresan. Marco reviviendo el día en que perdió a su hermano en la guerra. Orlando recordando al hombre que traicionó para salvarse. Cada uno enfrentando sus propios demonios, ahora encarnados frente a ellos. Entre alucinaciones y gritos, Marco cae de rodillas. Orlando se acerca, lo toma del rostro y le dice: «Mírame, esto no es real, no si tú no lo permites». Y por primera vez, Marco lo mira con verdadera fe. Ese momento se vuelve su ancla, su salvación. Mientras el infierno se abre bajo sus pies, solo la conexión entre ellos los mantiene en pie. Las sombras rugen, las paredes tiemblan y el diario se enciende en llamas sin que nadie lo toque. De sus páginas salen rostros, manos, recuerdos deformados. Pero Marco, en un acto desesperado, abraza a Orlando con fuerza y grita: «No somos tuyos, no lo somos». Las luces revientan, las velas caen y el fuego consume el altar. Todo tiembla. Y en medio del caos, Marco y Orlando corren hacia la salida, perseguidos por gritos que no son humanos. Al llegar al exterior, el amanecer asoma por el horizonte. El aire frío los golpea como una bofetada de realidad. Pero cuando miran atrás, la mansión ya no está. Solo queda un campo vacío y un olor a ceniza. Se miran, exhaustos, cubiertos de polvo y sudor. Orlando rompe el silencio con una sonrisa leve. «Te dije que los fantasmas no existen». Marco lo mira sin poder evitar sonreír también. «Tal vez no, pero los demonios sí, y algunos son demasiado humanos». Y aunque ninguno lo dice en voz alta, ambos saben que algo entre ellos cambió para siempre. Si estás sintiendo la tensión tanto como ellos, suscríbete y deja tu like. Porque lo que está a punto de pasar va a demostrar que los demonios más peligrosos no están en el infierno, sino en el corazón. El sol apenas ha salido, pero parece no calentar nada. Marco y Orlando caminan por el campo vacío, con la ropa rota y los ojos perdidos, intentando entender si todo lo que vivieron fue real o una pesadilla compartida. «No fue un sueño», dice Orlando en voz baja. «Los escuché». Marco se detiene, aún temblando. «Entonces, ¿por qué seguimos vivos?» Orlando sonríe apenas. Quizá porque nos enfrentamos a ellos, o porque ahora nos pertenecen. Pasan el día escondidos en un viejo granero abandonado. Marco, por primera vez, se permite descansar. Orlando lo observa en silencio, y en esa calma extraña surge algo que no habían sentido hasta entonces: paz. Dos hombres rotos, unidos por el miedo y la culpa, encontrando consuelo uno en el otro. Durante la noche, el fuego de una pequeña hoguera ilumina sus rostros. Orlando rompe el silencio. «He visto cosas horribles, Marco, pero lo peor no fue lo que me hicieron, fue lo que yo hice». Marco asiente, sin mirarlo. «Todos tenemos un infierno que esconder». Y Orlando, con una honestidad casi infantil, responde: «Entonces déjame quedarme en el tuyo». Las palabras se quedan flotando. Por primera vez en mucho tiempo, Marco sonríe de verdad. Ese instante, ese pequeño respiro, es lo más cerca que han estado de sentirse vivos.
Pero el infierno no se rinde tan fácil. Mientras intentan dormir, un ruido los despierta. Pasos, susurros, risas deformadas. Afuera, entre los árboles, se ven figuras moviéndose. Los demonios no los dejaron escapar, solo los siguieron. Orlando se levanta, arma en mano. No los dejaremos ganar, dice. Marco lo mira y asiente. Ya no son dos hombres huyendo, son dos sobrevivientes dispuestos a pelear. De pronto, las sombras entran al granero como un vendaval. Los rodean, los atacan, los confunden. Pero esta vez no hay miedo, solo furia. Marco dispara, Orlando grita y las figuras se disuelven en humo. Hasta que, entre todo ese caos, Marco entiende la verdad. Los demonios no están intentando matarlos, están intentando que se odien. Porque el odio es la puerta más fácil para que el mal entre. Y justo cuando está a punto de romperse, Orlando lo agarra del cuello, lo mira fijo y le grita: «No dejes que te ganen, no somos lo que hicimos». Marco cierra los ojos, respira hondo, y por un instante, el silencio regresa. Cuando vuelve a abrirlos, las sombras han desaparecido, el granero está vacío. Solo quedan ellos dos, temblando, abrazados, respirando el mismo aire. Orlando, con la voz quebrada, susurra: «Si eso fue el infierno, contigo lo soporto». Y Marco responde, sin pensar: «Entonces quedémonos juntos hasta que amanezca». La noche se disuelve lentamente. Las primeras luces del amanecer tiñen el cielo de un color rojizo, como si el infierno hubiera dejado su firma en el horizonte. Marco y Orlando siguen abrazados en medio del granero, cubiertos de polvo y ceniza, respirando el aire tibio del nuevo día. Por fin, después de todo, amanece. Marco siente el corazón desbocado, como si dentro de él aún quedara una bestia rugiendo. Orlando, en cambio, parece tranquilo. Hay algo distinto en su mirada, una serenidad extraña, casi dolorosa. «Ya está», susurra, «los vencimos». Marco intenta creerlo, pero el silencio que los rodea no suena a victoria, suena a tregua. De pronto, el suelo vibra bajo sus pies. Las brasas del fuego se encienden solas, las sombras se alargan una vez más. Orlando se pone de pie, sabiendo que algo no terminó. Marco lo sigue, apuntando con el arma. Frente a ellos, entre el polvo, una figura empieza a materializarse. No es una bestia, ni un demonio como los anteriores, es una versión de ellos mismos, fusionada, una especie de reflejo oscuro, con los rostros de ambos mezclados en uno solo. Esa cosa habla con su misma voz, distorsionada. «Creíste que podías huir de ti, Marco, creíste que podías salvarlo, Orlando, pero los dos son lo mismo». Los dos se miran, helados. El demonio da un paso al frente, con una sonrisa que es mitad odio y mitad tristeza. Y en ese momento, Marco entiende la verdad. No era el infierno, no era una maldición externa. El demonio era la suma de su culpa y su amor, de todo lo que habían escondido bajo la piel. Orlando baja el arma. «No quiero pelear más», dice. El reflejo se ríe. «Entonces desaparecerás con él». Y antes de que Marco pueda reaccionar, Orlando avanza. El suelo tiembla, el fuego se eleva y una ráfaga de aire los envuelve a todos. El grito de Orlando se mezcla con el rugido del demonio. Marco lo llama, lo agarra, intenta sacarlo, pero la oscuridad se traga a ambos cuerpos. Un segundo después, el silencio vuelve a caer. Marco despierta fuera del granero, solo. El amanecer es brillante, pero frío. Orlando no está. Solo queda su chaqueta, chamuscada, junto al suelo cubierto de ceniza. Marco la recoge, con las manos temblorosas, y se queda allí, en silencio. Los días pasan. El pueblo nunca sabrá lo que ocurrió esa noche. Nadie creerá las sombras, las voces, ni el sacrificio. Pero Marco sabe que Orlando no murió. Siente su presencia cada vez que el sol amanece en rojo, cada vez que el viento sopla con ese olor a humo y sal. Lo oye en sueños, lo ve en reflejos, lo siente en su propia sombra.
Y en una última escena lo vemos sentado en una colina mirando el amanecer. Deja la chaqueta de Orlando sobre el suelo, se pone de pie y susurra: «Nos prometimos ver el amanecer juntos, y aquí estoy». El sol sube despacio, bañando el paisaje con una luz dorada, y por un instante, justo antes de que la pantalla se oscurezca, se ve la silueta de Orlando a su lado, sonriendo. Luego desaparece con la luz. Marco cierra los ojos, el viento sopla, y se oye su voz final. Tal vez los demonios nunca se van, pero si aprendes a mirarlos sin miedo, dejan de tener poder. Fin. Si esta historia te puso la piel de gallina, deja tu like y suscríbete. Aquí resumimos películas donde el amor, el miedo y la redención se cruzan en el mismo infierno. Y recuerda, los demonios no siempre tienen cuernos. A veces solo tienen el rostro de alguien que amaste demasiado.